Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestro programa hoy en día. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que conocemos a Jesús? ¿Cómo es cuando lo conocemos y tenemos una relación con Él y después Él nos dice, sígueme? Y de vez en cuando lo estamos siguiendo, es sobre un alto monte, tenemos una buena experiencia. Y otras veces cuando lo seguimos es por un valle. Y por medio de este proceso, Él nos está preparando para el ministerio, para la misión que Él nos ha preparado. Quiere que compartamos lo que hemos encontrado con Él, con otros, la paz y lo que hemos encontrado con Él. Así que hoy en día tengo conmigo en el estudio a Walter y Sonica Fight, y ellos vienen de Sudáfrica. Así que te doy la bienvenida. Sonica, Gracias. bienvenida. Walter, bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar con ellos sobre sus vidas y cómo Dios los encontró en su camino, en su vida muy ocupada con su familia, y cómo Él los escogió y ha estado trabajando con ellos y cómo lo están siguiendo. Así que sigan el programa y mientras escuchemos algunas de las experiencias que ellos tienen que compartir con nosotros. Así que yo entiendo que los dos de ustedes, cuando hablé con ustedes en Sudáfrica, ustedes no estaban hablando inglés, estaban hablando afrikaans. Correcto. Ahora, ese es un idioma que para mí es muy difícil de entender, pero hay otros idiomas que se hablan en Sudáfrica y hay uno que va con el clic. ¿Cómo se llama? Se llama Xhosa, Ok, bueno, eso es algo para mí difícil de entender. pero hay muchos idiomas, no solo ese. Como 22, creo. Tenemos muchos idiomas, 11 idiomas oficiales en Sudáfrica. Wow, esa es una cultura muy rica. Así que yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes pues, se pueden identificar con todos los diferentes idiomas, porque Dios es un Dios que ama todos los colores y todos los idiomas y nuestras diversidades. Y yo también he escuchado que Walter habla alemán, así que yo entiendo que tú vienes de Alemania. No, yo nací en Sudáfrica. Sí, aún tengo una etiqueta que dice hecho en Sudáfrica. Y mi padre emigró a Sudáfrica y trataba de sobrevivir en la inflación muy fuerte en Alemania. Y él conoció a mi madre en Sudáfrica. Y ellos también se habían mudado de Alemania a Sudáfrica y es así que yo aprendí alemán en la casa. Así que tú creciste en un hogar alemán, pero en Sudáfrica. Sí, en Sudáfrica, sí. Y entiendo que estabas diciendo que tu padre y tu madre, aparte de tener la misma cultura alemana, de hecho tenían diferentes religiones. Sí, mi padre era católico romano y de hecho antes de que él vino a Sudáfrica, él estaba seriamente considerando ingresar en el sacerdocio y él era un católico muy dedicado, acérrimo. Oh, y tu madre tenía una diferente fe. Sí, ella era protestante, ella era luterana. Y cuando se casaron, ellos decidieron que no harían de la religión un asunto de controversia y él fue de hecho el primero que participó en un doble matrimonio. Mi madre era una gemela y así que desesperadamente ella quería casarse con su gemela hermana que se casaría también en el mismo día y pero ellos eran todos luteranos. Así que mi padre y mi madre tuvieron su ceremonia en la catedral en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y después directamente se fueron a la iglesia alemana luterana y tuvieron el doble matrimonio. Y yo creo que él tuvo algunos problemas con la iglesia a causa de eso. Sí, eso fue antes del Vaticano, del Concilio Vaticano II, y si uno no pertenecía a la Iglesia Católica, uno era perdido. Y ese fue un problema muy grave para él y yo creo que siempre tuvo problemas con esto después. Bueno, pero tienen que haber encontrado alguna solución, porque si no hubiera sido un gran conflicto religioso en la familia. Sí, no sé, mi madre era muy religiosa también, pero ella estuvo de acuerdo que yo pues, crecería como católico y es algo difícil para mí de entender, pero es lo que ella hizo. Ok, muy bien. Así que tú creciste como católico y eso significa que ibas a escuelas católicas. No, yo me fui a una escuela alemana. Había una grande escuela alemana en la ciudad del Cabo y ellos eran por la mayoría luteranos, luteranos, pero tenían un periodo de instrucción religiosa separado para los niños católicos. Así que yo entiendo también que mientras ibas a la escuela, tu madre eventualmente, cuando eras un poco más grande, ella empezó a tener problemas de salud. Sí,
ella se enfermó mucho cuando yo tenía 8 años. Ella tuvo cáncer y ellos le dijeron que tenía como unos 3, 4 meses de vida, pero ella extendió este periodo hasta 4 años. Un sufrimiento tremendo. Sí. Así que mientras ella estaba sufriendo mucho, y yo creo que cada vez que hay una enfermedad tan seria en la familia, eso crea muchas tensiones en la familia. Así que ella a lo mejor no te podía dar la atención que te daba anteriormente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentías cuando pasabas por esa experiencia? Yo estaba acostumbrado al hecho de que mi madre estaba muy enferma. Y el último año ella prácticamente lo pasó en la cama, ella estaba en la cama y tuvo tantas operaciones y las técnicas, la tecnología en esos tiempos no era muy buena, así que cuando le hicieron radiaciones la quemaron hasta tener piel negra y hicieron operaciones, le removieron porciones muy grandes de sus intestinos cuando ella tuvo cáncer al colon, así que tuvo una colostomía y después tuvo cáncer a la mama y después cáncer neural y después cáncer al cerebro y eventualmente murió, pero ella sufrió mucho. Así que esa fue una enfermedad devastadora. Y yo entiendo que, claro, como niño uno se lleva todas esas experiencias consigo mismo a la escuela, y había algunos conflictos que estaban sucediendo en la escuela, yo entiendo, a causa de asuntos que estabas pasando en la casa. Sí, cada persona sabía que mi madre estaba básicamente en su lecho de muerte y una monja católico romana que me daba la instrucción religiosa, ella, como diría, era muy celosa por su fe y creía que cada persona que no era católica iba a ser perdida. Y a lo mejor por la preocupación que tenía por mi madre, ella era interesada a que ella se convirtiera en el catolicismo. Y así que tomaba ventaja de cada ocasión para convencer a todos de que hicieran que mi madre se convirtiera en católica. Así que a pesar de que su intención a lo mejor era positiva en tratar de hacer algo bueno para tu madre, eso tú no lo entendiste muy bien, no entendías lo que quería hacer. No, yo no entendí eso, que ella decía que mi madre se iría al infierno. Y si uno es un niño de 8 o 12 años, es todo lo que uno tiene es su madre. Y si uno piensa que ella va a morir cuando uno regresa a la casa y después se le dice a uno que va a ir al infierno, pues eso le da a uno mucho miedo. Y en un punto ella me dio agua de Lourdes y me dijo que yo tenía que rociarla sobre mi madre y decir una oración para ella. Pero yo no sabía cómo hacer esto, así que a escondidas ingresé el frasquito en su cuarto, en el cuarto de la enferma, y hablé con ella y hice como si fuera un accidente que pusiera el agua sobre ella y no pasó nada, ella no mejoró y eventualmente empecé a enojarme con el hecho de que Dios la pondría en el infierno porque ella era una persona muy amable. Y así que me enojé. Así que mientras estabas pasando por esta lucha, algunas personas casi se vuelven criminales con todo este tipo de rabia y enojo que tienen adentro a causa de una situación así. Y después había toda esta lucha religiosa que a lo mejor con personas que querían hacer lo bueno, pero eventualmente tu madre encuentra reposo en el Señor. Ella no renuncia a su fe, pero sí va a dormir con el Señor. ¿Y qué ocurre contigo después? Bueno, por esas fechas yo tenía 12 años y básicamente las cosas se fueron de mal en peor. Mi padre eventualmente se casó otra vez y fue una experiencia de madrastras de cuentos de hadas. Aquí había este niño rebelde que no le gustaba la escuela o odiaba la escuela. Me gustaban las ciencias. Yo hasta como niño, antes de recibir instrucción en este campo, estaba estudiando todo sobre astronomía y sobre las ciencias en general. Y no era como un niño normal, saben que lee historias normales. Mi librero estaba lleno de Fred Hoyle, un astrónomo inglés, y astronomía y grandes libros que yo sacaba de la biblioteca y construía cosas y hacía experimentos biológicos. Y yo creo que tenía como unos 9 años de edad cuando yo construí mi primer telescopio. Así que tomé los planos de la biblioteca y hice una réplica y traté de construir un telescopio y para mirar a las estrellas, así que era un poco raro, un niño un poco raro.
y odiaba pero el sistema escolar, los maestros, todo eso no lo podía soportar. Y así que cuando mi padre se casó con mi madrastra, ella no me quería verdaderamente tener en la casa. Así muy difícil. Así que ellos decidieron de que yo tendría que ir a un internado. Así que eso fue un trauma más. Sí, así que tuve que salir de la casa y ir al internado. Y eso fue aún peor porque ahora en el internado los maestros y todo era unido y así que ahora estaba 24 horas bajo su autoridad. Y así que me escapaba de la escuela y así que me escapaba en los montes y vivía en la foresta. Okay. Y los maestros venían y me buscaban y me subía en los pinos y tenía las piñas de los pinos y se las tiraba, así que era un monstruo, un pequeño monstruo. ¿Qué ocurrió? Pues el Señor me imagino que en algún estadio tiene que haber tenido gracia y misericordia. ¿Cómo saliste de todo esto? Bueno, eventualmente ellos decidieron que, bueno, que esto no estaba funcionando y que yo tengo que salir de la escuela. Y así que por esas fechas yo estaba en el 10º año de escuela o ingresando al 10º año de escuela. Posiblemente me encontraba en el 9º año de escuela, muy rebelde. ¿Cómo pude pasar todas esas clases? Ni sé. Tenía muy buenas calificaciones en todas las ciencias, pero en cualquier maestro que se portaba mal conmigo, ni abría sus libros, no me importaba lo que enseñaban, no escuchaba. Y eventualmente ellos decidieron, bueno, que ahora tenía que dejar la escuela. Y por esas alturas era tan rebelde que cualquier cosa que ellos dijeran yo hacía el opuesto. Así que tenía un tío que era un director de escuela y así que le pedí si podía ir a su escuela. Y a él no le gustaba mucho la idea, así que él hizo arreglos para que yo fuera con otra escuela, una muy buena escuela en la ciudad del Cabo, y así que yo cambié de escuelas y no pasó mucho tiempo hasta que tuve problemas ahí también, porque era una muy buena escuela, una escuela de inglés. Así, decente, correcta. Sí, y había muchos muchachos judíos, y yo era alemán. Ok, así que no funcionaba. Y no, así que en ese tiempo había aún ese tipo de animosidad antijudía, anti-alemana, y yo no buscaba problemas, y de hecho yo nunca busqué por problemas, pero si el problema me llegaba, pues yo trataba de pagarlo con interés, y saben cómo es, o yo no sabía sobreponer la otra mejilla. Así que había este grupo de muchachos judíos que seguía acosándome. Y así que cuando estaba en las filas esperando, y así que me empujaban con la espalda y me llamaban amigo de Hitler y todas esas cosas. Y un día estaba en la escuela por un poco periodo, por poco tiempo estaba ahí. Este muchacho lo hizo otra vez conmigo y así que lo modifiqué. Cambié su apariencia. Y bueno, pensé, bueno, ahora ya me van a sacar de esa escuela también. Y lo que ocurrió es, y esa es una historia muy interesante, el director nos llamó a nosotros, a los dos, y este pobre muchacho, su sangre, su nariz estaba sangrando, su nariz estaba rota, verdaderamente lo modifiqué. Y el director dijo, no podemos tener este tipo de cosas acá, no pueden actuar aquí en nuestra escuela de esta manera, y esto ocurrió, etcétera, etcétera. Pero después él fue justo. Y esta fue la primera vez que yo vi a un maestro que era justo. Él quería saber cuál era la razón y él se enteró de cuáles eran las razones. Y así que al final él tenía más simpatía conmigo que con el otro muchacho. Y así que le dijo al otro muchacho, ok, tendría que darle una punición, pero ya ha recibido bastante punición y ya puede dejar la oficina. Y después este director me dijo, y hizo así la seña de silencio. Y después me dijo, y tú, joven, para el beneficio de aquellos que estaban fuera de la puerta, dijo así voz fuerte, tú ahora vas a recibir la paliza de tu vida y a esto no lo vas a hacer otra vez en mi escuela o si no te vamos a sacar. Y después, y ahora inclínate. Y después él se fue y agarró un bastón, una palmeta, y después dio a su silla 6 azotes. Y mientras que seguía haciéndome la señal de silencio. Y después me dijo a mí, cuando sales, metes tus manos sobre tu posterior. Así que yo caminé, salí de ahí y tenía mis manos sobre mi posterior y ellos jamás me hicieron problemas otra vez.
Así que de vez en cuando ayuda a ser un poco agresivo, aunque no es una cosa muy buena. Y esta experiencia me dio un sentido de respeto por el sistema escolar, otra vez. Así que empezaste a respetar por lo menos a este director de escuela. Así que empecé a recibir mejores calificaciones porque tenía un respeto por el sistema. Así que seguiste con tus estudios y eventualmente fuiste a la universidad. Sí, fui al militar primero y así como se tenía que hacer y después fui a la universidad y el problema es que mi madrastra no quería que mi padre financiara mi universidad y como él tenía medios, no era un hombre pobre y no pude recibir una bolsa de estudio y así que tuve que trabajar. Y así que trabajaba en las noches y trabajaba en los fines de semana y trabajaba durante las vacaciones y así me pagué mis estudios. Ok, muy bien, así que una vida muy, muy ocupada. Y durante ese tiempo, tu propia visión de Dios, básicamente lo habías dejado a un lado. Sí, Dios lo había dejado a un lado, era un ateo, un absoluto ateo y había estudiado ciencia, biología, fisiología y me convertí en un evolucionista. Y a la universidad donde yo estudiaba era la Universidad Afrikaans, la Universidad de Stellenbosch, y ellos probablemente tienen el mejor currículum basado sobre la evolución en el hemisferio del sur. Y ahí tenían conexiones con universidades como Tübingen en Alemania, donde ellos intercambiaban estudiantes y tenían posgrados de Tübingen. Y así que la evolución era lo que yo creía y si había alguien que estaba en contra de ello, pues tendría un problema conmigo. Ok, muy bien, así que habías llegado a ese punto. Y después yo entiendo que tenías un compañero de cuarto ahí en la universidad. Sí, él, cuando yo estaba estudiando ahí, mi compañero, él era un hombre de Natal, así que eso es bastante lejos, como unos 2000 kilómetros. Y de vez en cuando era una vacación larga o algo así, y yo no podía ir a la casa porque había demasiados conflictos en la casa con mi madrastra, pues de vez en cuando iba a la casa con él y su hermana, y aquí está, ella era mucho mejor que él, y así que eventualmente yo la casé para tener una mejor compañera de cuarto. Estoy seguro que es así. Y después empezaste a conocer la familia de Sónica y Sónica ingresa en tu vida. Así que, ¿qué pensaste de él cuando lo vistes? Sí, era bien raro. Él llevaba estos jeans pegadísimos en tubo, pitillos y camisetas con agujeros en ellas. Y tenía su cabello hasta los hombros. Era un verdadero rebelde. Uno lo podía ver, pero siempre estaba haciendo chistes sobre alguien. Siempre haciendo chistes. Así que era divertido. Sí, divertido y rebelde. Así que divertido y rebelde al mismo tiempo. Sí, divertido y rebelde. Es así que uno pues tiene que vivir con las crisis. Uno puede hundirse o uno se convierte como uno que se hace burla de todo, digamos. Uno empieza a hacer chistes sobre eso. Ahora, tu familia Sónica no era exactamente, nosotros diríamos una familia normal, tampoco. No, pero, ¿ves? Mis padres eran muy académicos. Mi madre era profesora de idiomas. Mi padre trabajaba para periódicos y agencias de publicidad. Y bueno, pues no necesitábamos a Dios. Crecimos completamente ateos. Mi padre nos dijo: jamás vayan a una iglesia porque los van a engañar y les van a contar todo tipo de mentiras. Así que crecí con esa idea que el mundo académico le da a uno todo, todo. Y uno ya no necesita nada más, ni por parte de seres humanos o por parte de Dios. Pero al mismo tiempo pasaban cosas. Es que teníamos todos estos acontecimientos raros en la casa. Así que había asuntos raros que ocurrían. Sí, pero era parte de nuestras vidas. Yo estaba acostumbrada a todo eso. Estábamos en... Pero tienes que explicarles por qué tu padre estaba involucrado en el ocultismo. Sí, a mi padre cuando era joven le pidieron que escribiera una historia sobre poltergeists, sobre fantasmas, etc., en un lugar en Sudáfrica. Y él fue a ese lugar y creía que todo eso era muy divertido.
pero empezó a darse cuenta que había más de lo que uno aparentaba ver científicamente, de lo que uno podía comprobar científicamente. Pero él no podía entender lo que estaba ocurriendo, porque estaban ocurriendo estos asuntos. Y él iba con sus camarógrafos y veían todas esas cosas raras, zapatos que caminaban por un pasillo solos y cosas por el estilo. Y después empezó a visitar sesiones de espiritismo. Y yo creo que él participó en cientos de esas sesiones. Así que tu padre era básicamente un no creyente, empezó a acercarse a esos asuntos y a ver que estaba ocurriendo algo aquí. Y habían cosas que estaban ocurriendo que no puedo explicar. Es sobrenatural. Y él empezó a quedarse enganchado, atraído fuertemente por todo eso. Pero aún era escéptico e iba a las sesiones espiritistas y pensaba: tiene que haber algunos micrófonos y bocinas escondidas por algún lado. No es un ser espiritual el que habla. Pues sí, una simulación. Y después, un día fue a una sesión y estaba buscando cables y micrófonos bajo una mesa. Y de repente recibió un golpe en su cabeza. Un golpe tan fuerte que fue lanzado hasta el otro lado del cuarto. Pero no había nadie. No había nadie que se pudiera ver con los ojos. Y él empezó a creer que estos eran los espíritus de las personas que habían muerto, porque ellos hablaban por medio de un medio, y se involucró más y más. Y mientras más se involucraba, más exploraba religiones orientales, la cientología y todo tipo de asuntos raros. La nueva era. Pero yo me acuerdo que estábamos sentados en el salón y mi madre estaba leyendo y había una silla vacía. Y alguien empezaba a respirar en la silla. Así que escuchabas, de hecho, sonidos de alguien respirar en una silla vacía. Sí, uno podía escuchar y podía ver el movimiento de la persona, pero no había nadie. Yo estaría corriendo. Sí, era algo bien raro, pero yo estaba acostumbrada porque nos habían dicho que era el abuelito. El abuelito nos estaba visitando y nosotros saludábamos: hola, abuelito. Ok, muy bien. Y una vez teníamos un mueblecito como un portabastones, los bastones de mi abuelo, pero él ya había muerto y sus bastones aún estaban en la casa. Bastones, y había varios de ellos, y empezaban a hacer ruido, y mi madre solía decir: oh, el abuelo quiere dar un paseo. Y bueno, uno crecía con esta idea que él aún era parte de nuestra familia, a pesar de estar muerto. Pero al mismo tiempo, yo sentía vacío. Todos mis amigos iban a la iglesia, mis amigos de la escuela, y ellos iban a la iglesia los domingos. Yo no entendía por qué mis padres nunca fueron a la iglesia. Y además tenían un problema con mi hermano. Él era... Ese era su compañero de cuarto. Sí, era su compañero de cuarto. Sí, mi compañero de cuarto. Y cuando éramos aún muy jóvenes, él era abusivo. Él tenía un defecto, como una pierna con polio. Y eso lo frustraba, y me pegaba. Y me pegaba cuando estábamos solos en la casa. Así que yo solía salir por las calles. A menudo me encontraba fuera de mi casa. Mis padres estaban trabajando y nosotros estábamos solos en la casa. Así que yo salía por las calles y visitaba una iglesia tras otra. Estabas visitando iglesias. Estaba tratando de encontrar qué había en esas iglesias, porque si mi padre me decía que no vaya, era peligroso, pues yo quería saber qué había en las iglesias. Creía que Dios se encontraba en las iglesias. Así que, ¿tenías ese sentimiento de que Dios estaba en la iglesia? Sí, creía que Dios vivía en una iglesia y que si yo lograba ir y ver lo que había en una iglesia, lograría ver a Dios. Así que visitaba iglesia tras iglesia. Pero estaban todas cerradas y me sentía muy triste porque tenía un momento difícil en la casa. Mi hermano era muy rudo conmigo y quería huir. Quería encontrar un lugar que fuera seguro e iba de una iglesia tras otra y estaban todas cerradas. Por fin encontré una iglesia que estaba abierta y estaba abandonada. Y no había nadie allí. Un pequeño lugar oscuro en la foresta. Abrí la puerta y fui adentro. Y estaba todo en silencio. Solía ir allá cada día. Y me sentaba y cantaba. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía unos
Pues unos 10 años de edad. Así que, bueno, una muchacha de 10 años, ingresabas en esa iglesia que a lo mejor era media oscura, es una pequeña iglesia abandonada y cantabas ti misma, simplemente escuchar tu voz. Y escuchaba mi voz. No conocía ninguna canción religiosa. Así que cantaba canciones de Navidad. Y cantaba hasta que me corrían las lágrimas. Lloraba y cantaba. Así que se sentía sola. Sí, me sentía sola. Y después, bueno, estás creciendo y él, bueno, era malo contigo, pero después él se fue a la universidad y después se regresa con este compañero con cabello largo y apariencia rebelde. Sí, sí, y tenía 15 años de edad cuando lo conocí. Y él no estaba interesado en mí para nada. Yo era la pequeña hermanita bebé. Pero lo que ocurrió es que él tenía una novia y terminaron. Y él vino a nuestra casa para pasar las vacaciones largas, las vacaciones de diciembre. Y él y mi hermano, ellos planeaban ir a Mozambique. Y había aún espacio para mí, porque la novia de mi hermano iba con ellos. Y ellos dijeron, ¿por qué no nos acompañas? Así que los acompañé. Y allí había esa isla romántica donde estábamos nosotros y nos gustaba nadar. Ellos pescaban y vivían de lo que había allí, de lo que cazaban. Y es así que empezamos a salir juntos. Así que tú, Walter, ingresaste en esta familia y eras un ateo, pero había muchos asuntos espirituales o espiritísticos que estaban ocurriendo. ¿Y qué estaba pasando por tu mente cuando todo esto estaba ocurriendo? Bueno, ven, si uno está en el mundo esotérico, uno no cree en Dios, pero sí acepta el mundo de los espíritus. Así que eso es lo que estaba ocurriendo en su familia. Así que básicamente yo tuve muchas discusiones con su hermano, que estaba obviamente muy involucrado en todo esto y involucrado en la cientología. Y después tuve muchas discusiones con su padre y él a esas alturas ya era muy prominente en todo el movimiento de la nueva era y ese era un nuevo movimiento, ¿se acuerdan? Y así que él fue uno de los primeros que lo introdujo en el país y empezó a imprimir libros y imprimió libros sobre sesiones espiritísticas y sobre el espacio interior y el poder interior y mezclando la filosofía oriental, etcétera, etcétera. Y como un científico uno dice, bueno, hay muchas cosas que uno no puede explicar. Uno puede hablar sobre, por ejemplo, uno puede hablar sobre el magnetismo o la gravedad, la fuerza de gravedad, y uno puede medirla, o el magnetismo, por ejemplo, si uno lo puede medir, uno puede medir la fuerza, uno puede tener una teoría de dónde viene, bueno, de esto, del otro, campos magnéticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el magnetismo? No hay definición para lo que es. Y uno, pero sí, esta fuerza puede hacer subir un carro, un coche, o se puede hacer subir o se puede levantar todo lo que uno quiera con el magnetismo. Es una fuerza tremenda, pero no hay nada de que esté subiendo a todo. Así que como un científico viviendo con el movimiento moderno de las físicas, uno llega a las físicas cuánticas. Y la física cuántica eventualmente tiene una forma de deidad. No es un Dios personal, pero es algo o alguien ahí que ayuda a uno a encajar con todas estas fuerzas y estas proyecciones de la energía. La energía no puede destruirse cuando uno muere y así que eventualmente uno se involucra en todo este tipo de cosas y bueno, tienen sentido y uno ve que están ocurriendo, así que uno concluye que tiene que haber algo que ocurre. Así que estabas siendo enfrentado con todos estos acontecimientos y estabas tratando de hacerlos encajar en tu entendimiento científico del mundo. Sí, y yo empecé a leer todo sobre el mundo oculto, del ocultismo, y mi suegro me dio de hecho entrenamiento sobre cómo tener una experiencia extrasensorial. Y uno de hecho tiene que tener una dieta especial. A esas alturas son por mayoría vegetarianos y para mí eso era imposible. Yo era un carnívoro por total. Así que yo practicaba estas experiencias extrasensoriales y de hecho las podía hacer, y que era algo que, bueno, da miedo. Bueno, sí da miedo a mí, por lo menos. No aconsejo a ninguno de los televidentes que hagan algo así. No estamos haciendo propaganda para eso. No vayan ese camino. Ok, así que su relación está progresando y eventualmente ingresan a enseñar a la universidad. ¿Y cuándo es que se casaron exactamente?
Mm, yo también estaba estudiando en la Universidad de Stellenbosch Así que la misma Universidad de Walter. y fue en mi segundo año que decidimos casarnos. Fue en el 1974. Así que aquí están y construyen una familia feliz y después obviamente tienen hijos. No. Antes de eso, Ok, muy bien. nos acabamos de casar y yo recibí una posición en la Universidad de Natal y eso era en la región donde sus padres vivían. Así que eso era muy, muy lejos de la Universidad de Stellenbosch, donde Sónica estaba estudiando. Así que ella interrumpió sus estudios y fuimos a la universidad, a esa universidad para empezar mi carrera académica. Y así que nos mudamos en una casa allí y su padre estaba ahí muy cerca y teníamos esta relación. Y es ahí donde tuvimos nuestra primera experiencia bien importante con el ocultismo. Lo que ocurrió es que algunas personas también con las cuales estábamos involucrados venían y eran activos en los tableros de Ouija y todo tipo de consultaciones con los espíritus. Y los asuntos empezaron a volverse locos en nuestra casa y en las noches teníamos experiencias que yo no deseo a nadie. Había experiencias poltergeist de espíritus en nuestras casas, platos que se iban volando por la casa, personas que venían y visitaban y vasos de vino que se caían de la mesa y uno decía, pues, ¿qué ocurre en su casa? Eso es raro, miren ese vaso, boom, acaba de caerse de la mesa. Porque uno siempre trata de explicarlo de manera natural. Uno dice, bueno, alguien golpeó eso. Uno trata de decir que ese mundo no existe. Pero después uno llega al punto donde tiene que admitir que existe un mundo que no se puede explicar por medios naturales. Y esto empezó a afectar a nuestra relación personal. Teníamos un perro, un grande perro de raza Rottweiler, y era como un miembro de la familia. Y cuando estos fenómenos empezaron a ocurrir en la casa, él gruñía. Así que él miraba de manera fija y gruñía. Y no había nada ahí. Así que nada que pudieran ver. No, y después, una noche, regresamos de la casa de su padre. Y de esas alturas ya estábamos bastante nerviosos porque cada cosa que podía ir mal se había ido mal. Así que empezaron a tener un montón de miedo en este punto. Así que había algo, de hecho, que estaba luchando contra ustedes. Sí. Y una noche regresamos a la casa y abrí mi cama para irme a la cama. Y teníamos aún cajas selladas que habíamos traído de la Ciudad del Cabo cuando nos habíamos mudado de ahí, pero que aún no habíamos sacado las cosas de ahí. En una de estas cajas selladas ella tenía algunas de sus cosas de su niñez y en una de ellas era un gato negro de peluche y que era en una caja sellada. Y cuando yo abrí la cama, bueno, subí las mantas, ese gato negro estaba allí en mi lado de la cama, bajo la cobija. Y tuvo una crisis nerviosa. Y eso me dio un miedo total. Así que se acabó con el científico. Así que ya se acabó. Así que fuimos a agarrar esas cajas. Así que yo pensé, tiene que ser solo un ladrón, que alguien que vino, agarró todo, empezó a robar cosas y hizo lo que sea. Y así que fuimos a ver esas cajas y la caja estaba sellada, totalmente intacta. Cómo ese gato se salió de esa caja y se fue a mi cama, eso simplemente me volvía loco. Y así que decidimos, no, tenemos que exorcizar esta casa. Así que ya se acabó con la física cuántica y así que regresas a tus raíces católicas. Sí, así que mis raíces católicas empiezan a empezar. Así que, bueno, primero uno no quiere tener que ver nada con la Iglesia Católica de inicio, así que eso ya lo había dejado a un lado yo, así que llamamos a su padre. Así que primero vas a su padre y algo directamente no con la iglesia. Sí, así que su padre vino a la casa y dijo lo que tenía que hacer. Ajo en las esquinas. Sí, ajo, y hizo los símbolos del pentagrama por todos lados y él mandó de que se viniera paz en la casa y pues las cosas se empeoraron, perdimos todo, todos nuestros platos rotos por todos lados.
Él chocó 2 veces. Sí, mi coche, una vez fue en el garaje y en el garaje apago el coche y el coche se mueve y se destroza en contra de la pared. Así que algo verdaderamente atormentante. Así que sí, era algo que daba miedo. Y por nuestros televidentes, sigan viendo porque el Señor Jesús tuvo una victoria completa en sus vidas. Así que no es toda la historia. No, esto es simplemente el comienzo. Así que eventualmente, bueno, el suegro no pudo ayudarnos y así que ¿quién más puede? Bueno, dicen que una vez católico, siempre católico. Así que 2 raíces profundas. Así que yo regresé a mis raíces profundas, así que regresé a la iglesia católica. Y le dije al sacerdote, ¿saben? Tengo un problema en mi casa, ¿me pueden ayudar? Yo nunca había ido a la iglesia, sí, de años. Y el sacerdote dijo, sí, claro, yo voy a visitarlos. Y así que vino a visitarnos y trajo su agua bendita. Y dijo, hizo su rociar y leyó de un texto estándar sobre el exorcismo. Y después nos saludó a Dios y así que se fue. Y ahora, eso fue algo asombroso porque esa noche estábamos acostados en la cama y de repente el perro que estaba ahí a nuestro lado tenía su camita cerca de nuestra cama y de repente el perro se levanta y empieza a gruñir y a gruñir y a gruñir y uno tiene ese sentimiento de que totalmente espeluznante. Así que algo espeluznante. Así que verdaderamente espeluznante y así que estamos solos en la casa, mi esposa y yo, y de repente estas pisadas marcadas se escuchan por el pasillo y así que uno piensa que va a morir. Y empiezan a bajar y nuestra puerta del cuarto estaba abierta y se paran a la puerta. La puerta de la habitación. A la puerta de nuestro cuarto. Pero uno no puede ver nada. Pero el perro se está volviendo loco, está gruñendo y mirando y no dice nada. Así que saben que hay algo ahí, pero no ven nada. Así que no se veía nada. Y este individuo, lo que era, golpea la puerta. Fuerte, bang, bang, bang. Así que esto después de que habían tenido esta experiencia con el sacerdote, el que vino hizo su ritual. Y después de esa noche en adelante, nada, se había ido. La casa estaba limpia. Así que fue como si fuera una advertencia y se acabó. Sí, es como si este espíritu hubiese venido y hubiese dicho, ok, pues ya los estoy saludando, adiós. He sido exorcizado, adiós. Y yo pensé, bueno, eso es interesante, así que, pero no regresé a la iglesia. Así que recibiste esa ayuda, pero eso fue suficiente. Sí, así que eso era todo. Y después obtuve una posición a la Universidad de Stellenbosch. Así que nosotros pensamos, es una posibilidad tremenda, regresamos, ella puede acabar sus estudios. Y así que regresamos y es cuando nuestro primer hijo nació. Así que la familia de ustedes estaba creciendo y después tuvieron un segundo niño y después un tercer niño y 2 hijos y una hija. Sí. Y yo aún estaba involucrado en el ocultismo. Las personas no lo creerán, pero es algo real. De hecho, hoy en día yo sé que las experiencias extrasensoriales no son verdaderas experiencias, es como una implantación mental, es como una implantación hipnótica, no es una experiencia real, pero si uno hacía una experiencia extrasensorial, que era algo peligroso de hacer porque involucra ejercicios de respiración que lo pueden hacer morir a uno durante ese proceso. Pero yo hacía todo eso y así que, bueno, el niño estaba llorando en el otro lado, en otro cuarto, y así que cuando crecen reciben su cuarto para que uno tenga su paz y el niño estaba llorando, así que yo no salía de mi cama y simplemente hacía boom. Salía de mi cuerpo, por así decir, y regresaba y le decía a mi esposa, no, el niño está bien. Ella decía, pero ¿por qué? Bueno, yo acabo de caminar por medio de la pared y fui a mirar y ¿qué vistes? Bueno, el niño estaba de este lado y el biberón estaba del otro lado y él se está simplemente quejando. Y cuando llevé a controlar y eran las cosas así. Ok, muy bien, muy espeluznante para mí. Sí, pero es una implantación hipnótica, es algo demoníaco, es para mantenerlo uno atrapado. Y, por ejemplo, mi suegro me enseñó a cómo leer auras. Así que estaba involucrado bien profundamente en la filosofía de la nueva era y podía leer auras. Y así que si alguien ingresaba en mi oficina, yo cancelaba a la persona y inmediatamente leía la aura. Y el aura y inmediatamente le decía, bueno, está de mal humor, está de buen humor, le puedo hablar sobre esto. Así que eso era algo útil. Así que uno está profundamente involucrado en todas estas tonterías del ocultismo. Así que reciben todos esos supuestamente poderes sobrenaturales. Sí, así que supuestamente uno tiene estos poderes extra, pero así no la vida era normal.
sigues avanzando en tu carrera académica. Sí, Y fue ese el tiempo cuando tu suegro vino a vivir con ustedes, tu padre Sónica. Sí, él vino a vivir con nosotros. sí, él se había divorciado, así que sus padres se habían divorciado y así que él se mudó a la Ciudad del Cabo y empezó a trabajar ahí. Así que él estaba viviendo con ustedes y tú estabas embarazada. Sí, y yo estaba muy enferma. Por 9 meses tuve constante neumonía, tosía, tenía fiebre y me internaron en el hospital y me pusieron infusiones intravenosas. Y después que salí del hospital me recuperaba un poco y otra vez tenía que regresar con las infusiones. Cuando mi hijo nació, él tenía ese terrible ceño fruncido en su cara a causa de los antibióticos constantes y la tos constante. Uno podía ver que él había sufrido ya en la matriz. Fue algo muy duro. Sufrió mucho. Así que tienen esos problemas gigantes durante el embarazo y después, cuando él nació, él se veía que había sufrido mucho. Sí, sufrió mucho. Y había algo raro con este niño. Sí, él se sentía muy inseguro. Él lo resistía a uno de manera total. Uno no le podía dar de comer sin amarrarlo, poniendo unas cubiertas a su alrededor. De otra manera, él empujaba a uno y lo rasguñaba y seguía de esa manera. Y uno no tenía ni un minuto de paz. Yo tenía que mecerlo constantemente, o pasearlo en un cochecito o hacer algo. Así que tuvimos una lucha con él por 1 año y medio, y después empeoró. Sí, de repente empeoró. En serio, se empeoró. Así que ya una lucha muy grande por 1 año y medio y después se empeoró. Sí, empeoró. Sí, después una noche exactamente a las 2 de la mañana, porque teníamos un reloj digital en nuestra cama, y así que yo me desperté a las 2 de la mañana mojado en sudor y había tenido ese sueño que alguien me estaba estrangulando y era algo muy realístico, y así que me sentaba en la cama y veía ese reloj a las 2, eran las 2 de la mañana, y después de un par de segundos él gritaba, el bebé en el cuarto de al lado, como si alguien lo estuviese matando, y los dos de nosotros saltamos del cuarto, íbamos a ver, lo agarramos y entraría en convulsiones. Fiebre elevada. Así que había una experiencia muy traumática. Sí, algo muy traumático. Y sí que recibía fiebres muy altas. Y después tenía espasmos de fiebre y después se volvía como inconsciente. Y así que era algo muy traumático. Así que llamábamos al doctor y el doctor nos decía, llévenme al hospital directamente, yo los encuentro ahí. Y así que en medio de la noche teníamos que ir al hospital y los llevábamos ahí. Y literalmente tenían que luchar por su vida para mantenerlo en vida. Así que estaba a punto de muerte. Así, era algo muy serio. Y así que ellos decían, póngalo en un baño frío para hacer que las temperaturas se bajen, pero nada funcionaba. Y después lo ponían en el hospital en una carpa para enfriar. Tenían una carpa sobre su cuna y tenían aire frío que ingresaba para que su temperatura se bajara, y lo ponían con una infusión intravenosa. Y después se recuperaba. Así que se recuperaba, iría a la casa, estaría bien por un Y momento. después a las 2 de la mañana tenía otra vez un sueño. Así que es algo que se repetía. Sí, repetitivo. Exactamente a las 2 de... Sí, mismo sueño, mismo resultado. Y una vez o dos veces cuando lo llevamos al hospital y ya nos decían, no, es demasiado tarde ahora, y sí que era algo muy traumático, pero cada vez él sobrevivía. Así que estabas pensando como científico, porque esto obviamente se repetía, no tiene sentido. Pues no encaja, ¿verdad? No encaja, para mí no. Pues exactamente, así que bueno, cuando si ocurre una o dos veces uno dice, bueno, es pura chanza. Así que yo tenía una fobia sobre las 2 de la mañana, así que tenía un miedo brutal cuando pensaba a las 2 de la mañana. Y nos turnábamos para estar en el hospital con el bebé, con el niño, pasando las noches, y era muy difícil para nosotros porque yo tenía que dar clases en la universidad y de vez en cuando tenía que estar ahí medianoche en el hospital y trabajaba. Y así que ahí me llevaba mi trabajo al hospital y estaba sentado cerca del niño, y después él llegaba a su turno y ella tomaría mi lugar. Y una noche me estaba sentado ahí y estaba corrigiendo exámenes
exámenes de estudiantes médicos y les estaba dando calificaciones y estoy siempre mirando el reloj y mirando 2 de la mañana y empiezo a asustarme, boom, y las 2 de la mañana llegan. Y de repente el niño grita como uno no puede creer, exactamente a las 2 de la mañana, e inmediatamente va en convulsiones en su camita. Y yo corro y agarro a la enfermera y agarro al bebé y lo tengo en mis brazos y el bebé está temblando de tal manera que la infusión intravenosa que había tenido anteriormente en los brazos, anteriormente ya no podían encontrar lugar en las venas porque había estado ahí tantas veces, así que lo tenían esa noche en su cabeza. Así que no había espacio en sus brazos, estaban todos azules, tuvieron que ponérselo en la cabeza. Sí, así que lo tuvieron que poner en su cabeza y ahí estaba con tiritas pegado, pero él se está moviendo de tal manera en mis brazos y yo estoy tratando de mantenerlo calmo que esa cosa ya se rompió y no hay nada que sangra como la herida en la cabeza, así que había sangre que se estaba andando por todos lados y este niño gritando así y ay, yo la perdí todo ahí. Así que te volviste loco. Así que me volví un poco loco. Y así que bueno, el niño después se calmó otra vez y ya le pusieron otra vez las infusiones intravenosas, encontraron otra vena, cerraron esa otra en la cabeza y después estaba sentado ahí y ella tenía que venir ahí para sustituirme a las 6 de la mañana porque yo tenía clases en la universidad. Y cuando ella vino a las 6 de la mañana, bueno, anteriormente yo había estado pensando y yo me acordé de que ese sacerdote católico había resuelto el problema en la otra casa. Ahora, eso es hace muchos años después, varios años después, unos 5 años después. No, más, bastante más. Mucho más. Sí, bastante más tiempo. Y después pensé, yo voy a regresar a la Iglesia Católica porque esto es ocultismo, esto no tiene nada que ver con causas naturales, porque a causa de esa cosa de las 2 de la mañana, que siempre ocurría a las 2 de la mañana, así que me fui a la Iglesia Católica y estaba ahí temprano en la mañana. Ella vino a las 6 al hospital, así que a las 6:30 me encontraba en la Iglesia Católica y estaba, y el sacerdote católico estaba despierto y estaba sentado en su oficina y yo me fui ahí y él de hecho era alemán. Yo nunca había ido a esa iglesia y yo lo vi como un poco ausente, diríamos así, y así que no sabía cómo empezar y así que le dije, sabe, tenemos un problema en mi casa, nos podría ayudar y a lo mejor nos podría usted ayudar porque la iglesia nos ha ayudado antes, yo soy un católico, no practico, yo sé que tendría que ser mejor, pero tengo un problema. Y así que él me preguntó, bueno, ¿hay asuntos que están ocurriendo en su casa? ¿Es algo raro? ¿Algo así? Y yo dije, sí. Y él dijo, no, ese no es mi campo. Así que rehusó de inmediato. Sí, así que se rehusó de inmediato. Y él dijo, yo no toco eso, pero deme su número y su nombre. Yo voy a contactar a un especialista y los vamos a contactar. Así que alguien, un especialista dentro de la Iglesia Católica, resolvería su problema. Correcto. Y así que yo regresé a la casa y bueno, duché y todo lo que tenía que hacer y estaba enojado porque la última vez yo pensé, la persona vino, el sacerdote, y el problema se fue. ¿Y cuál es el problema de este sacerdote? ¿Por qué no lo quiere hacer? Pero bueno, esa misma tarde, yo creo que ese misma tarde, yo regresé a la casa porque vivíamos cerca de la universidad, así que yo siempre iba a la casa para comer, así que iba a la casa para comer al mediodía y me senté y el teléfono sonó y era un hombre y decía que era el jefe exorcista de la Iglesia Católica, de la catedral, y que estaba en un monasterio ahí cerca y que si yo quería ir a verlo. Y yo pensé, bueno, está bien, muchas gracias. Y él dije, muchas gracias, yo voy a ir. Y así que me fui y encontré dónde estaba. Y así que ingresé en este lugar y estoy solo. Mi esposa no fue conmigo porque de hecho yo soy el católico. Y aquí está este hombre, un señor anciano, yo me imagino en sus 70. Y él me dijo, siéntese. Y él me dijo, ahora yo escucho que el diablo lo está acosando en su casa. Y yo dije, sí, es correcto. Y ahora yo pensaba, bueno, ahora me va a preguntar qué está ocurriendo. Pedirte algo sobre el problema. Sí, pero él no me dijo, el diablo está tratando de matar a su hijo más joven. Así directo. Así me dijo. Sin saber que tú tenías un hijo.
Sí, nada. Yo nunca le había dicho nada al otro sacerdote tampoco porque era temprano en la mañana y yo no le dije nada sobre lo que había ocurrido. Él no me dejó dar más detalles. Simplemente hay un problema y regreso con usted. Es todo. Y ahora este otro hombre le está diciendo que tienes un hijo y este hijo tiene un problema y están tratando de matarlo. Eso. Y yo que dije, ¿y cómo sabe usted? Y él dice, yo lo he sabido desde mucho tiempo. Así que te dijo eso. Y yo dije, perdón, eso es imposible. Y él se sonrió y me dijo, sí, es posible. Yo sé que el diablo está tratando de matar a tu hijo más joven y que tú necesitas un exorcismo muy especial en tu casa. El exorcismo normal no va a funcionar, él dijo. Yo tengo que decir una misa de exorcismo en tu casa. Es la única cosa que va a resolver tu problema. Y yo dije, oh, ok, lo que sea, yo estoy preparado para todo, dije. Bueno, yo necesito el permiso del obispo para hacer esto, porque uno no dice simplemente una misa en la casa de una persona privada particular, se necesita permiso para hacer eso. Y yo dije, ¿cuánto se va a tardar? Y yo dije, ya lo tengo. Así que ahí hizo ver una carta firmada por el obispo. Ya firmada. Ya firmada, que él podía hacer el exorcismo en mi casa con una misa. Ahora, eso me dejó totalmente maravillado. Así que eso ya se acabó con mi oposición y yo dije, oh, está bien, bueno, pero yo tengo un problema. Yo no he sido un buen católico y básicamente yo soy un ateo y esto y el otro. Y él dijo, bueno, no es problema, ahora estás aquí. Y mi esposa también es atea y ella es de la Iglesia Reformada holandesa. Pero él dijo, pero bueno, todo esto va a cambiar. Así que era muy calmado. Así que era positivo, tranquilo al respecto. Así que hicimos una cita y él vino a nuestra casa. ¿Y qué fue tu impresión de él? Él era una persona muy digna, muy calmado y era una persona amable. Yo me quedé muy impresionada con su manera de actuar. Él no quiso saber nada de nosotros, solo se concentraba en lo que estaba haciendo. Él no quiso saber nada ni del bebé que en ese momento no estaba presente. Así que él hizo lo que tenía que hacer y después te dio esa apariencia de que es una persona digna, muy digna, dulce. Y después pidió por agua y le dio un poco de agua en un tarrito y después agarró un poco de sal, hizo el símbolo de la cruz con la sal y después dijo lo que tenía que decir y después agarró esta agua y se fue a cada ventana en la casa y a cada puerta y agarró un poco de esa agua y hizo el símbolo de la cruz con la agua en todas las puertas, en todas las ventanas y cuando evaporó había esas manchas de sal. Cristales que resplandecían. Sí, algo vago de los cristales que resplandecían, no era una solución muy fuerte. Y después él se fue de cuarto a cuarto haciendo lo que tenía que hacer y después cuando llegó al cuarto del niño, bueno, todo se volvió loco. Una entidad lo agarró y empezó a tirarlo por el cuarto. Así que lo veías que se estaba temblando por todos lados. Sí, yo pensé que se iba a morir. Sí, yo pensé que se iba a morir, así que yo corrí para tratar de ayudarlo, pero él ni estaba preocupado. Él se lo estaba tirando por todos lados y estaba diciendo su cosa y de repente todo se calmó. Y así que se fue al próximo cuarto y después vino a nuestro cuarto y otra vez una entidad lo agarró. Así que en el cuarto del pequeño niño y también en el cuarto de ustedes empezó a temblar. Correcto. Y cuando, bueno, acabó y después dijo, ahora tenemos que decir la misa en el cuarto del niño porque es ahí donde es peor. Así que pidió que se llevara una mesa, así que le trajimos una mesa y la pusimos ahí y sacó un anillo que tenía una reliquia porque se tiene que tener una reliquia para decir una misa y la puso ahí y después, mientras estaba preparando para decir la misa, teníamos dos perros, un Rottweiler y un gato. Y de repente en el pasillo se escucha y los animales vinieron corriendo, literalmente corriendo a loco para llegar ahí y ¡uf! Ahí estaban en un medio círculo. En serio, en un medio círculo, así como el arca de Noé. Raro, bien raro. Así que ellos llegaron todos ahí y se quedaron ahí. Estaban justo Estaban ahí sentados. sentados. De repente. Sí, sentados, gato, perro, esposa, yo y el otro perro. Ahí estaban todos sentados. Y él hizo la misa, dio la misa.
Y después agarró amuletos de Lourdes y él lo dijo que se tenían que colgar sobre cada cama de cada niño. Y después dijo, no son falsos, son los verdaderos. Me imagino que sí, porque tenían un problema. Y después tomó su propia cruz, algo asombroso, su propia cruz, y dijo, pongan sobre la cunita del pequeño. Así que dio un gran regalo para el bebé. Sí, y la puso ahí. Y después, Sónica, cuéntales de tu vasija. Sí, nos sentíamos tan agradecidos y culpables que él había hecho algo por nosotros y no le habíamos regresado nada. Así que en ese tiempo estaba haciendo alfarería y estaba dando clases de alfarería y tenía una vasija grande y bella, la mejor que había hecho, y yo corrí y le di la vasija. Él no quería nada de dinero. Le quisimos dar dinero, pero él no aceptaba nada. Así que él dijo que aceptaría la vasija y la pondría en un monasterio donde las monjas nunca salen. Así que un convento donde hay esta reclusión de monjas. Sí, él les iba a dar la vasija, así que con eso quedamos satisfechos. Y así que se fue. Y ahora tienes que saber que cada noche que nosotros poníamos el niño a la cama, él gritaba como loco. Así que esos acontecimientos se repetían cada día, así que sabían que había algo que estaba mal con el bebé cada vez. Sí, y así que ella se sentaba ahí por horas meciéndolo y tratando de que se durmiera. Y él se ponía a un lado de posición fetal y era verdaderamente miserable el pobre niño. Y esa noche él lo puso a la cama y se acostó en su espalda y nunca había hecho eso en toda su vida. Y sacó sus bracitos y dio una risita y era un niño diferente. De esa noche en adelante así era, totalmente diferente. Así que estaban esperando por las 2 de la mañana. Nada, paz total, problema resuelto, 2 veces ahora. Esto es bien interesante y yo quiero saber más. Los invito a que sigan mirando y que escuchen lo que va a pasar en el próximo segmento de cómo Jesús los conduce en más verdad.